organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, un evento que tendrá lugar entre el día 4 y 7 de octubre del año 2010. Durante esta semana se van a realizar eventos en toda la provincia y muy concretamente en Torre del Mar. Vamos a realizar una visita que nos explicará José Luis Torres, responsable como arquitecto comarcal de las Arquías y representante del Colegio de Arquitectos de Málaga, una visita guiada al Club Náutico de Torre del Mar. Han considerado los arquitectos malagueños que el Club Náutico de Torre del Mar tiene un interés cultural, un interés, ¿cómo le podemos llamar? Arquitectónico, y la verdad es que yo que soy lego en la materia, es verdad que cuando veo el Club Náutico de Torre del Mar es algo más, no la sala de bote, sino cuando veo el Club Náutico de Torre del Mar es algo más. Por lo tanto, mi agradecimiento personal a José Luis Torres no por haber influido, pero de alguna manera ha tenido mucho que ver en que esta visita guiada al Club Náutico de Torre del Mar estén aquí la familia de Estrada, un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Vélez Málaga en la década de los 70, y que no solamente tiene este edificio del Club Náutico de Torre del Mar, sino otros edificios que tienen interés cultural y arquitectónico. El presidente del Club Náutico y José Luis Torres, que va a ser el encargado de esta visita. Por lo tanto, yo le cedo la palabra a José Luis Torres, responsable de este evento en la comarca de las Arquías, para que nos amplíen alguna. El motivo de la visita es celebrar el Día Mundial de la Arquitectura, que se celebra el día 4 de octubre, y con ese motivo el Colegio de Arquitectos ha organizado una serie de actividades por primera vez en toda la provincia. Esas actividades fundamentalmente son visitas guiadas a determinados edificios, que en el caso de Torre del Mar hemos elegido el Club Náutico porque nos parece que es el gran ejemplo de arquitectura olvidada y no siempre reconocido, y nos parece interesante, bueno, pues que tenga esa repercusión ante la población. Yo, si queréis, os podría comentar algunos aspectos de interés artístico del edificio, ¿no? El edificio presenta fundamentalmente dos caras contrapuestas y que se pueden apreciar claramente. Por un lado, la norte, la más urbana, la de acceso desde el propio paseo marítimo, realizada en ladrillo visto y con apenas aberturas al exterior. Y por otro lado, la sur, muy marinera, una visión muy marinera, abierta a la playa, ligera y permeable, y con un claro dinamismo que nos acerca a la arquitectura de un gran maestro que fue Frank Lloyd Wright. Así está reconocido en la incoación del edificio como bien de interés cultural dentro del catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Es decir, el edificio está reconocido como tal. La planta, en cuanto a la disposición de planta, que tendremos la oportunidad en ese jueves durante la visita guiada, puesto que los hijos de Francisco Estrada, Concha Estrada y Francisco Estrada, son arquitectos y han localizado en el estudio, en la documentación del archivo, no solamente el proyecto original, sino incluso un anteproyecto y distintas perspectivas y acuarelas. No en vano, Francisco Estrada fue un gran acuarelista. Entonces tendremos a disposición en la visita pues toda esa documentación para consulta y para que podamos disfrutarla. Y bueno, deciros que básicamente la planta, que ya os digo que la podremos ver en el proyecto, pues se organiza a base de tres círculos, tres circunferencias macladas entre sí, y que de alguna forma pues desarrollan todo el programa necesario que en su día se formuló. No sé si queréis. El proyecto es del año 67, el año diciembre del 67. En aquella época, bueno, era la época, si tú no me corriges, que quizás sepas más, era la época en la que empezaba el paseo marítimo a crecer, empezaban a construirse distintos
distintos edificios, el balneario de Torre del Mar. El balneario fue anterior, ¿verdad? Un poquito antes, ¿no? Un poco antes. El balneario estaba la Tierra Amarilla allí, yo recuerdo que estaba la Tierra Amarilla, aquello lo hicieron los señoritos, no es peyorativo, señoritos de los veraneantes que venían aquí. Estaba Antonio García Rodríguez Costa, que fue gobernador civil de Málaga, buscó financiación en la Administración Central, me imagino, y una serie de socios, torreños y teleños y veraneantes. Y bueno, era un círculo muy limitado. Yo recuerdo que me sacaron de la oreja una vez porque no era socio clunáutico. Porque no era socio, que era una cosa muy selectiva y costaba hacerse socio una pasta, la media de la localidad pues no se tenía. Pero bueno, gracias a ese empuje de todos, con el tiempo se ha ido abriendo a la comunidad. Trabajo costado, pero hoy podemos garantizar de que es un club náutico abierto. Y si no existiese club náutico, había que inventarlo.